Bien. Seguimos pensando en el problema que planteamos al inicio del curso, que era que vivimos en un mundo lleno de datos, muchos datos, volumen que crece muy rápidamente, datos de características muy diversas, etcétera. Y por lo tanto, sabiendo que el dato en sí mismo no me da información, no contiene información, estábamos discutiendo de qué forma podíamos extraer información de los datos. Y vimos que una manera era calcular estadísticos descriptivos de los datos que nos dieran características particulares del conjunto, es decir, que me dieran información sobre características particulares del conjunto. Eso es lo que hicimos hasta la última clase. Otra forma de extraer información de los datos es representar esa información en forma textual, en forma de tablas o en forma de gráficos, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. Antes de empezar con el tema, les recomiendo una fuente de información y consulta muy buena, que es, como quien dice, la guía oficial de presentación de información estadística en Costa Rica, que es del INEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Esto se puede bajar de forma gratuita de esta dirección que les puse aquí abajo. Y tiene una característica que a mí me gusta, que es que muestra ejemplos de cómo construir tablas y gráficos con Excel. ¿De acuerdo? Entonces, ahí la tienen y la pueden bajar. Se las voy a colocar también en la página del curso. Bueno, aquí les recuerdo cuál era el problema del que estábamos preocupados. Muchos datos que crecen muy rápidamente y lo que me interesa es obtener información del conjunto de datos. Para eso puedo usar formas de resumir o de extraer información de los datos. Vimos ya que una forma es obtener estadísticas descriptivas y hay otras dos o hay otras más dentro de las cuales está el uso de cuadros o tablas y el uso de gráficos o figuras o de forma textual. Es decir, que para obtener información de una masa de datos importante, para extraer características, para conocer características, hay que ordenar y clasificar y resumir esos datos. Y tres formas posibles son las textuales, las tabulares y las gráficas. Entonces vamos a ver con algo de brevedad estas cosas. Formas textuales. Son descripciones textuales que pueden ser escritas u orales de las características que interesa rescatar o destacar. A uno le cuentan el cuento y uno tiene la opción de creérselo o no creérselo. ¿De acuerdo? Puede ser que le cuente el cuento, se lo cuenta mal y entonces se corre el riesgo de estar uno en un mal camino. Voy a ponerles un ejemplo de una presentación textual en forma oral. ¿De acuerdo? Pónganle atención. Perdón, Jorge, no tengo sonido. Creo que hay que compartir el sonido de tu computadora.
A ver, a ver, a ver. Voy para atrás, voy para atrás. ¿Y a dónde hago eso de, a ver, configuración del audio? Pues, pucha, decía, como yo no tengo como no puedo ver, pero cuando vos decís, creo que, bueno, dentro de todas las opciones hay una donde está la de grabar, donde dice empezar a grabar en la nube y todas esas cosas. Al puro fondo abajo dice compartir sonido. Ah, ok, ok. Compartir sonido, exactamente. ¿Ven lo que les digo? El guía espiritual funciona. Ok, me dicen si les llega la musiquita. ¿La están Ahora sí, escuchando? doctor. Perfecto. Sí. Buenas tardes. Al ser 19 de septiembre, el país registra 1.338 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 304 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 1.034 por laboratorio, para un total acumulado de 63.712 casos confirmados. Se contabilizan 23.552 personas recuperadas al día de hoy. 620 personas se encuentran hospitalizadas. Además, para hoy se reportan 20 lamentables fallecimientos, 13 hombres y 7 mujeres, con un rango de edad que va desde los 40 hasta los 90 años. En total se contabilizan a la fecha 706 decesos relacionados con COVID-19, 270 mujeres y 436 hombres, con un rango de edad que va desde los 19 hasta los 100 años. Por edad tenemos 233 adultos y 473 adultos mayores. Muchas gracias. Bueno, la siguiente es una pregunta que me gustaría que me dijeran. ¿Recuerda alguna información concreta de la presentación? ¿Alguien se recuerda alguno de los datos? Por ejemplo. 20 muertos. 20 muertos, exactamente. ¿Y en total de muertos hasta esa fecha? No. En total de casos. 756 no eran. 706. Y eso porque lo anoté. Ok. Entonces, lo que quería intentaba demostrar con esa presentación oral es que es difícil quedarse con la información. Aunque me da información, es difícil quedarse con la información, recordarla. ¿De acuerdo? Entonces, es una forma, ya sea que eso quede por escrito o en forma oral, digamos, es una forma de presentación de información estadística útil cuando tenemos muy pocos datos, cuando la información que voy a transmitir es muy limitada. ¿De acuerdo? Si no es así, tiene poca utilidad las formas textuales de información. Entonces, una ventaja que tiene la forma textual de presentación de información estadística es que facilita las comparaciones, son explícitas. Una de las desventajas es que las comparaciones que me dan pueden no coincidir con las que me interesan. Y entonces, bueno, estoy con esa limitante. Dentro de las desventajas uno podría citar varias. Como siempre, todo requiere trabajo. Eso no es exclusivo de las formas textuales.
Se debe leer o escuchar toda la presentación para comprender el conjunto. A menudo hay confusión de cifras y texto o discurso. Y en esencia, si son pocos datos, puede ser útil. Pero si no es así, es mejor usar formas tabulares, formas gráficas u otras formas en general. No sé si Wuhan, bueno, es que vi a Wuhan ahí que me salió la foto, no sé si quería decir algo. No. Bien, me interrumpen cuando lo consideren oportuno. Es que Entonces, perdón, nada más, dígame. yo creo que aquí la información, generalmente uno o es visual o auditivo y debería de apostarse por las dos. Y él nada más es por el auditivo. Ok, cierto. Sí, si me la cuentan y a la vez me la presentan en una pantalla, probablemente tenga posibilidad de tomar una foto a la pantalla o de anotar lo que más me interese, etc. Es una buena observación. Habría que contársela al señor viceministro. Ok, pero en todo caso, a mí me parece muy limitada la utilidad de las formas textuales. Entonces, vamos a ver formas tabulares, que son más útiles, sobre todo si tenemos un volumen de datos importante. Entonces, llamamos formas tabulares porque presentamos la información estadística en tablas o cuadros. Tablas no me gusta mucho porque es un anglicismo, pero bueno, es la forma más común de llamarlas. Entonces, una tabla es una organización de la información estadística en filas y columnas. ¿De acuerdo? Ok. Uno puede tener cuadros muy generales, que pueden ser muy largos, no son muy recomendables porque la comprensión de la información es más limitada por el tamaño, o cuadros más resumidos, que son más pequeños y que me presentan información más específica. ¿De acuerdo? Es cuestión de gustos, pero yo soy partidario de varios cuadros más específicos que un cuadro muy general. Una característica de los cuadros y también de las figuras, que lo vamos a ver después, es que los cuadros deben ser autocontenidos. Es decir, un cuadro debe ser comprendido con solo el cuadro. Si uno necesita ir a un texto para entender el cuadro, pues es un cuadro que no cumple con esa condición de ser inteligible por sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Bueno, en estadística es necesario que un cuadro o una tabla tenga una serie de componentes. Algunas de ellas obligatorias y otras opcionales. Debe tener un número de cuadro. Ese es obligatorio. Debe tener un número de cuadro para ubicar al lector a dónde está, en qué cuadro o tabla está la información a la que me estoy refiriendo, a la que estoy discutiendo. Debe tener un título lo más breve posible, pero con la mayor cantidad de información sobre el contenido del cuadro. En general se dice que un cuadro debe tener el qué, el cómo, el dónde y el cuándo. ¿De acuerdo? También es obligatorio. Después del título, a veces es necesario poner una nota preliminar. Si es necesario, se pone. Si no, no. Les pongo como ejemplo la primera vez que yo me encontré en un cuadro que había información sobre el índice de masculinidad. ¿De acuerdo?
Digo, ¿qué será esto? ¿Una medida del machismo? ¿O algo por el estilo? Bueno, y entonces vi que había una nota preliminar que decía el índice de masculinidad es la relación entre el número de individuos de sexo masculino y el número de individuos de sexo femenino. Una razón. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, si es necesario aclarar algo con respecto al título, se puede introducir una nota preliminar. Después tenemos una o más columnas matrices, que son la primera o primeras columnas, que es donde ponemos los criterios de clasificación de la información que va a llevar el cuadro. Usualmente son categorías de una variable cualitativa, por ejemplo. Eso en la columna. La primera o las primeras filas son lo que llamamos encabezados, que cumplen una función similar a la columna matriz. En los encabezados ponemos las categorías de variables, usualmente cualitativas, digamos que especifican a qué categoría pertenecen los datos o la información que vamos a colocar en el cuadro. Después viene el cuerpo del cuadro. En el cuerpo del cuadro es donde vamos a poner los promedios, los porcentajes, las desviaciones estándar de las categorías de filas y columnas. ¿De acuerdo? Después del cuadro podemos poner una nota al pie. La nota al pie se pone si es necesario para aclarar aspectos, conceptos, digamos que no son de uso común o que es necesario especificar de la información estadística que está en el cuerpo del cuadro. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver algún ejemplo. Después de las notas al pie, o como parte de las notas al pie, colocamos una fuente. La fuente. Esto es obligatorio y fundamental. La fuente es una referencia precisa de dónde proviene la información incluida en el cuadro. ¿De acuerdo? ¿Qué funciones tiene la fuente? Una es reconocer el origen y la autoría de los datos. ¿De acuerdo? La otra es darle la posibilidad al lector de verificar la veracidad de esos datos en la fuente original. También es importante señalar que si uno pone una fuente, está diciendo estos datos que yo puse en el cuadro no son de mi propia creación, sino que los tomé de tal lugar. Eso tiene una ventaja. Digo yo que me ofrecen a quién echarle la culpa. Es decir, si yo tomé unos datos y hay un error en los datos y ese error está en la fuente original, yo le puedo echar la responsabilidad a la fuente original. La omisión de la fuente cuando los datos no son propios puede llevar a el plagio, es decir, se puede sospechar que hay copia o plagio. Si no recuerdo, hace poco condenaron a alguien del sector salud, a varios sectores del sector salud, que tomaron datos sin citar la fuente y la fuente original reclamó, bueno, y hubo una condena. No sé si era gente de la UNED o del TEC, por ahí. Así que es muy importante. Si son datos de mi propia creación, en la fuente se suele poner elaboración propia. Entonces, todo cuadro debe llevar estos componentes, excepto
la nota preliminar o la nota al pie si no es necesario. ¿De acuerdo? Ok. Vean un ejemplo. Una preguntita. Dígame. Depende de lo que sea, la nota preliminar se puede colocar como nota al pie. Bueno, la nota al pie, digamos, usualmente va más asociada a algún concepto o idea en el título. Pero si no se puede colocar, lo importante es que se aclare. Sí. Ok, aquí tenemos un ejemplo de un cuadro tomado del INEC. Tiene un número de cuadro. Vean que aquí no dice cuadro número 31, sino cuadro y el número directamente. Después viene el título. Vean que el título me dice el dónde en Costa Rica, el qué es el qué aquí, es el promedio de ingresos por hogar, por año y zona. ¿Qué es el cómo? Pues vienen los ingresos por hogar, por año y zona, según la fuente de ingreso. Y el cuándo, esto es en julio del 2011 y en julio del 2012. Y viene una notita preliminar que nos dice que los valores a los que se refiere este cuadro son valores nominales. No están ajustados al valor del dinero de un año en específico, ni están en US dólares o lo que fuera, sino son valores nominales. ¿De acuerdo? Profe, Dígame. con respecto a la fuente, me queda la duda. Si los datos del cuadro son, ¿cómo le podemos decir? Cálculos que yo hice y siempre la fuente tiene que ir del origen de esos datos, aunque los cálculos sean míos. Porque, digamos, usted me está diciendo, la fuente es para que la persona vaya a buscar, pero no va a ir a encontrar esos cálculos que yo hice. O sea, le va a encontrar una base de datos, no los cálculos que yo hice en el cuadro, por ejemplo. Entonces usted puede decir elaboración propia a partir de los registros del INEC sobre causas de muerte. Ok, perfecto, gracias. ¿De acuerdo? Y cita de dónde sacó esas. Puede ser un Excel que uno bajó de la página del INEC, etc. Lo importante es indicar que sí, que yo hice unos cálculos que no los hizo el INEC, pero usando información del INEC. ¿De acuerdo? Ok. Vean que después tenemos aquí varias filas con los encabezados. Esto lo que me indica es que aquí voy a poner información del 2011, julio del 2011 y julio del 2012. Que esa información en cada año estará dividida por los totales y por zonas urbana y rural. ¿De acuerdo? Y esta primera columna es lo que llamamos la columna matriz. Y tiene categorías del cómo. En este caso tiene categorías del cómo. Tenemos el ingreso total por hogar y después tenemos varias categorías. Una que sería el ingreso por trabajo, el ingreso por renta de propiedad, subsidios estatales y becas y otras transferencias. Y vean que el ingreso por trabajo tiene dos subcategorías, ingreso por salario e ingreso por de trabajador autónomo. Pero Jorge, Vean, dígame. sí, nada más una cosita que estaba viendo aquí, que el total aparece en la primera fila, ¿verdad? Y que usualmente, no sé si esto es histórico o qué, se usa, valga la redundancia, los totales al final. Digamos, este 859.974 es la suma de todas esas cosas. Así es. Ok. En esto, digamos, depende de para quién estás escribiendo, ¿no? Según el INEC, debe ir el total de primero,
pero si uno tiene que adaptarse, digamos, a las normas que establece la revista o la institución que digamos, para la cual uno está escribiendo el informe. Es decir, que no es obligatoriamente así, pero para el INEC sugiere o indica que se pone primero el total. ¿De acuerdo? Por eso es importante tener esa referencia a mano, porque, digamos, yo la interpreto como la regla oficial de presentación de información estadística en el país, sobre todo a nivel, digamos, de organizaciones oficiales. ¿De acuerdo? Ok. A mí me llama la atención, basado en esto que acaba de decir Jotas, y es que si uno suma hacia arriba, no me da ese total. Por ejemplo, en la última columna, zona rural, si yo cojo 397, 533, 136, Ok. etcétera, no me va a dar el 600 algo. Vea que aquí tiene bueno. ingreso por trabajo, tiene los dos componentes aquí. Bueno, ok. Sí. O toma 705 sí. o toma estos dos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces vean que en los encabezados y la columna matriz, lo que establece son las categorías de acuerdo a las cuales está organizada la información en la matriz de datos o cuerpo del cuadro. ¿De acuerdo? Vean que en algunos casos tenemos llamadas de atención. Tenemos un 1 ahí pequeñito y tenemos un 2 en algún lado, aquí arriba. Aquí donde dice otras transferencias. Entonces, vean que aquí se aclara más las características de la categoría correspondiente. Vean que aquí los ingresos por salario, los ingresos como autónomo, los ingresos por renta de la propiedad, dice que son ingresos con imputación de valores no declarados y con ajuste por subdeclaración. Es decir, que no fue lo que declararon en la encuesta que se aplicó las personas, sino que hubo un proceso de revisión y de ajuste. Digamos, si otras fuentes indicaban que usted había declarado menos de lo que correspondía, pues eso se ajustaba. Eso para los que tienen el 1. En el 2 dice otras transferencias. Y entonces, ¿qué se incluye ahí? Que también cumplían con lo que decíamos antes. Incluye transferencias no monetarias. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos aquí la fuente. Dice que esto corresponde a la encuesta nacional de hogares del 2011 y el 2012. Ahí debo encontrar los datos correspondientes a cada uno de los años. Eso es un buen ejemplo de lo que serían los componentes de un cuadro estadístico, es decir, que cumple con los requisitos estadísticos. Profe, no sé si, dígame. Es obvio y lógico, pero no aparece la moneda, ¿verdad? Un buen comentario, se lo suelo hacer a este cuadro cuando en los cursos. Efectivamente, no aparece la moneda. Uno supone que es en colones. Supongo. Pero si cae un marciano aquí, pues no tiene esa referencia que tenemos nosotros. ¿De acuerdo? Ok. Yo lo hubiera puesto en valores nominales en colones, ¿verdad? Eso. Así es. Hay que jalarle las orejas a la gente del INEC. Sí, porque uno no tiene por qué suponer. ¿De acuerdo? Jotas quería decir algo, me parece. Sí, correcto. Nada más que, digamos, viendo esta estructura que es muy, muy apropiada
metiéndole la acotación que acaba de hacer Willem, es que efectivamente hablamos del qué, cómo, cuándo y dónde en el título del cuadro. Cuantas veces sea necesario. ¿A qué me refiero? Yo no sé, Jorge, si a vos te ha pasado y ustedes muchachos, que se caen en la tentación de que nada más se pone un título. Para este caso, digamos, como está metido dentro de un documento, alguien podría promedio de ingresos por hogar, pero no dice que es en Costa Rica, ni dice de cuál año, o no dice de cuándo. Entonces nada más dice promedio de ingresos del hogar por año y zonas según fuente de ingreso. Punto. Porque como venimos hablando de Costa Rica, como venimos hablando de ese periodo, como venimos hablando de colones, no ponemos nada más. O sea, yo no lo hago, pero digamos que mucha gente lo hace. Entonces se le olvida decirte que la máxima esta que decía el profesor, de que el cuadro se tiene que leer solito, a veces se nos olvida. Y yo creo que ustedes tienen que ser conscientes de que muchas veces han leído documentos donde si ustedes sacan ese cuadro del resto del documento, no saben de qué se trata. No sé si estoy exagerando. No, yo creo que es muy sano, porque efectivamente, por ejemplo, alguien puede tener acceso a esta información no directamente de la fuente original, sino de una segunda fuente. Alguien citó y citó solo una parte, citó solo un cuadro. Entonces se pierde, como dirían los diputados, conexidad, y no estarían conectados el cuadro con el texto original de donde venía ese cuadro. Entonces es mejor incluir el qué, el cómo, el cuándo y el dónde en cada cuadro. ¿De acuerdo? ¿Algún otro comentario? Bueno. Algunas ideas que tomé de la guía del INEC, y esto aplica no solo para el cuadro, sino que en estadística para casi todo. Mantenga el cuadro o la figura, por ejemplo, tan simple, tan limpia o simple como sea posible. Y aquí hay un consejo estadístico que dice, no agregue algo si no aporta información. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay mucha gente ahora con la facilidad que da la informática y el software especializado para presentar gráficos tridimensionales o aparentemente tridimensionales. Si esa tridimensionalidad no aporta información nueva, sino que es pura estética, no debe ponerse. O degradado en una barra o en las barras de un gráfico. Debería uno evitar esas cosas. Lo que no aporta información no hace falta. En cuadros, cuando tenemos distintas poblaciones, y esto, por ejemplo, lo discutimos cuando estábamos viendo las medidas de frecuencia, es mejor usar valores relativos que valores absolutos para evitar el efecto del tamaño de muestra. Y lean el INEC, lean el documento del INEC porque tiene muchos detalles sobre esto. En el título me pareció bien recordarles qué es lo que debe llevar el título, el dónde, el cuándo, el qué y el cómo, y por supuesto un número. Ya hablamos de la columna matriz y de las filas con los encabezados. Por aquí hay un ejemplo. Bueno, algunos detalles que no voy a ponerme a discutirlos, se pueden revisar en la guía. Pero básicamente entonces el encabezado o los encabezados y la columna matriz son el marco, por decirlo así, que me definen a qué categorías corresponden la información estadística que yo incluyo en la matriz de datos o cuerpo del cuadro.
¿De acuerdo? Ok. Profe, yo tengo una consulta. Dígame. ¿Es correcto que, o sea, no debemos utilizar colores en los cuadros? ¿O sí? A ver, si el color aporta información o facilita la comprensión, se podrían usar. Si no aportan información o no facilitan la comprensión, no es necesario ponerlos, no se deben poner. Ok, pero entonces no es que está satanizado, que del todo no, porque sí, yo siempre he tenido esa duda. Dicen que no se debe utilizar, pero hemos visto más de un documento que sí aporta colores, pero entonces, en base a la explicación que usted nos da, hay ocasiones en las que sí se puede utilizar, sí aporta información. También depende, por ejemplo, en un artículo, usualmente no. En un artículo científico, por ejemplo, usualmente no. Pero en una presentación de PowerPoint, en donde usted quiere subrayar ciertos valores, usted los puede resaltar. ¿De acuerdo? También esto tiene que ver con la formalidad del medio que usted está usando para presentar la información. Ok, muchas gracias. Ok. ¿Qué más? Bueno, y ya hablamos de la nota al pie, lo más pequeña posible, pero lo más explicativa. Es decir, hay que tener una buena capacidad de síntesis. Y la fuente es fundamental. Lo que buscamos con la fuente, reconocer el mérito del autor y ofrecer acceso a la fuente original. Y debe esa fuente usar un formato, digamos, oficial, un formato apropiado de las referencias bibliográficas, por ejemplo. De forma tal que si uno quiere acceder a esa fuente original, no tenga limitación, es decir, pueda ir directamente a la fuente. Ok. Un cuadro especial es un cuadro que me permita representar la distribución de valores de una variable cuantitativa continua. Por ejemplo, en el archivo de dimensiones corporales tenemos 507 individuos. Si yo me voy, por ejemplo, al índice de masa corporal de esos 507 individuos, es probable que haya, no sé, 400 valores distintos. ¿De acuerdo? Habrá algunos casos en que se repite el índice de masa corporal en varios individuos, pero cuando quiero estudiar la distribución de una variable cuantitativa continua, usualmente tengo un número grande de distintos valores. Y entonces la pregunta que uno se hace, ok, ¿cómo represento la distribución de valores del índice de masa corporal en un cuadro que me quepa en media página? ¿Alguna sugerencia? Una tabla de frecuencias. A ver, en una tabla de frecuencias yo tendría cada uno de los valores y el número de veces que aparece. ¿A eso se refiere? Sí, o en un gráfico, no sé. No, pero estamos hablando de tablas ahora. Ok, Ok, pero sí. vamos a... Veamos. Eso podría ser aplicable a una variable, digamos, discreta, cuantitativa discreta. Por ejemplo, el número de hijos por mujer. ¿De acuerdo? ¿Cuántos hijos, es decir, cuántos distintos tipos de valor puede tener esa variable? Pues empieza en 0. Una mujer puede tener 0 hijos y puede tener
un número limitado de hijos. Vamos a ver, donde limitado hay que ponerle apellido. La mamá del doctor Romero tuvo 16. El menor, Jotas. Y hay señoras que han tenido algunos más. Pero es una variable en donde el número de valores posibles que toma esa variable es relativamente limitado. Yo podría usar un cuadro de frecuencias como el que me proponen, en donde tendría en una columna número de hijos y en el otro la frecuencia con que aparece ese valor. Entonces, señoras que con 0 hijos, tantas, y así sucesivamente. Para ese caso sería válido. Pero el tema es cuando tengo un número mucho mayor o bastante mayor de posibles valores. ¿Cómo los presento en una tabla o en un cuadro que quepa en media página? Establece rangos. Efectivamente, lo que hacemos es un cuadro de distribución de frecuencias por intervalos o rangos, como dice el compañero. ¿De acuerdo? En variables cuantitativas continuas con mucha variabilidad, no tiene aplicación un cuadro de frecuencias como el que mencionamos antes, sino que tenemos que buscar una solución distinta, que sería un cuadro de distribución de frecuencias por intervalo. Este sería un ejemplo del caso de una variable discreta. Vean que incluso podemos llegar hasta cierto valor y después poner una categoría con todos los demás valores. ¿De acuerdo? Vean que aquí tenemos 23.017 datos. Y metimos un cuadro, metimos esa información en un cuadro que cabe en media página. Pero en este caso era sencillo porque estábamos trabajando con una variable discreta, con un número limitado de posibles valores. Ahí tienen la fuente por si quieren verla. Pero cuando tenemos variables cuantitativas continuas y además muy variables, lo que tenemos que usar es un cuadro de distribución de frecuencias absolutas por intervalo. Esta es la forma apropiada de representar en forma tabular la distribución de valores de una variable cuantitativa continua con mucha variabilidad. Y hay que seguir ciertos pasos. Primero tenemos que decidir cuántos intervalos vamos a usar. Segundo, de qué tamaño los intervalos. Tercero, cuál sería el límite inferior y el límite superior de cada intervalo. Y cuarto, tenemos que contar el número de veces que aparece o el número de valores en cada uno que aparecen en cada uno de los intervalos. Eso me permitiría construir un cuadro de muchos datos y meterlos en un cuadro que me quepa en media página. Los intervalos deben tener dos características. Deben ser exhaustivos y mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Exhaustivo, ¿qué quiere decir? Que los intervalos deben construirse de forma tal que todos y cada uno de los datos tenga cabida en el conjunto. ¿De acuerdo? Es decir, no podemos dejar por fuera ninguno de los valores del conjunto de datos a la hora de construir los intervalos. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es que los intervalos deben ser mutuamente excluyentes. Es decir, que un dato en particular solo puede estar en uno y solo en uno de los intervalos.
no puede haber ambigüedad en los intervalos. ¿Cómo se determina el número de clases o intervalos? Bueno, hay dos métodos generales. Un método sería arbitrario y el otro método sería usando un criterio objetivo. El método arbitrario es ¿cuántos intervalos? Los que me dé la gana. Bueno, pero eso tiene límite. Dicen los expertos que el número de intervalos debería variar, o aconsejan que debería variar, entre 5 y 15 intervalos. Si lo hago de forma arbitraria. Y la otra forma sería usar un criterio objetivo. Vamos a verlo. Hay varios criterios. Ahí les pongo dos. El número de clases o el número de intervalo, según esta propuesta, sería el logaritmo base 2 del tamaño de muestra más 1. ¿De acuerdo? Ese es un criterio. Otro criterio que me gusta más es el número de intervalos. K. ¿Cómo calculo K? Pues K tendría que calcularse usando estas desigualdades. K debe ser tal que 2 a la K debe ser menor o igual que el tamaño de muestra, y el tamaño de muestra debe ser menor o igual que 2 a la K más 1. A mí me gusta más este segundo. ¿Por qué? Porque yo todavía puedo calcular usando los dedos o mentalmente cuánto es 2 a la 1, cuánto es 2 a la 2, etc. Mientras que el logaritmo base 2, ahí sí ya me ponen en apuros. Si no tengo una calculadora a mano, pues me ponen en apuros. Entonces, me gusta más esto. Profe, ¿qué hay de la fórmula de Sturges? Esa no la conozco, o puede que la conozca sin ese nombre. ¿Qué es lo que la que dice? dice que K es igual a 1 más 3.22 por logaritmo de n. Será una fórmula adicional y que se puede usar. Yo no lo usaría porque si no tengo una calculadora para calcular el logaritmo de n, estoy jodido. ¿De acuerdo? Pero vean que de todas maneras, la que usted menciona y las dos que yo hago referencia aquí, establecen el número de intervalos en función del tamaño de muestra. ¿De acuerdo? Todas tienen esa particularidad. Así que pueden usar cualquiera. Vean que en este caso yo uso lo que me gusta a mí. ¿De acuerdo? Porque no necesito calculadora y con la memoria que todavía tengo, me alcanza. Si yo tengo un tamaño de muestra de 84 individuos, ¿cuántas categorías, cuántos intervalos debería construir? Bueno, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16, 2 a la 5 es 32, 2 a la 6 es 64. Vea que en 64 se cumple. 2 a la 6 es 64, que es menor o igual al 84. Y 2 a la 7, ¿cuánto es? Pues 128. Entonces, aquí se cumple. En este ejemplo, tendría que usar 6 intervalos. ¿De acuerdo? Ok. Para evitar la fatiga, yo me hice una plantilla de Excel usando esta categorización o este criterio y ahora se los voy a pasar. Que lo que hace es calcular esto y decirme cuándo se cumplen las dos condiciones. Y ese es el tamaño sugerido, el tamaño que puedo usar en función de un criterio objetivo y el tamaño de muestra. ¿De acuerdo?
¿Alguna pregunta? En un trabajo que hice para una ONG, la gente estaba interesada en una población, en Chile creo que era, y tenía en la base de datos 4.327 niños menores de 60 meses. ¿De acuerdo? Bueno, para este caso, ¿cuántas categorías o intervalos debería usar? Usando la formulita que mencioné antes, vean que con 2 a la 12 tenía 4.096, que es menor de n, y 2 a la 13 era 8.192, que era mayor o igual a la n. Es decir, que en este caso particular tenía que usar, o debería usar, según este criterio, 12 intervalos. ¿De acuerdo? Ok. Vean que el valor mínimo en esos datos era un mes y el valor máximo era 59 meses, porque el 60 estaba... ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ya resolvimos el problema, o encontramos herramientas para resolver el problema de cuántos intervalos usaría. El siguiente paso sería definir el tamaño del intervalo. ¿De acuerdo? En la medida de lo posible, todos los intervalos deben ser del mismo tamaño. ¿Cómo se calcula el tamaño? Vean que aquí le pongo que el tamaño es aproximadamente igual al máximo menos el mínimo entre el número de intervalos. ¿Por qué le pongo más o menos igual? Porque usualmente, para mejorar la simplicidad y la comprensión del cuadro, uno modifica, ¿sí? No se queda con el valor real que le da esto, sino con un valor aproximado que le permita tener un número redondo del tamaño del intervalo. Ya lo vamos a ver. Una vez que sé el tamaño del intervalo, tengo que establecer el límite inferior y el límite superior de cada intervalo. Recuerden que el conjunto de los intervalos deben permitir que todos y cada uno de los datos sea incluido en alguno de los intervalos. Eso sería que sean exhaustivos y deben construirse los límites inferior y superior de forma tal que los intervalos sean mutuamente excluyentes, que no haya traslape, que no haya ambigüedad. Y una vez que hice eso, tengo que contar cuántos individuos hay, en cuántos casos hay en cada uno de los intervalos. Imagínense lo que sería hacer en el caso de los 4.000 y pico niños, este conteo. Bueno, para eso tenemos ahora herramientas. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo y ahora, después, vamos a hacer ejercicios. Vean que el máximo decíamos que era 59 y el mínimo 1 en edad en meses de los niños, y habíamos encontrado que el número de intervalos que quería eran 12. ¿De acuerdo? Entonces, el máximo menos el mínimo me daba 483. Vean que si yo uso 483, los límites no es que tendrían que llevar decimales, eso hace o consume más espacio en el cuadro y lo puede hacer menos interesante. Entonces, yo podría decir, bueno, yo puedo estirar un poquito a conveniencia
el mínimo y el máximo, de forma tal que el intervalo tenga un tamaño más redondo y me haga más simples en los límites inferior y superior. ¿De acuerdo? Entonces, el intervalo de clase puede ajustarse de forma tal que los límites sean números redondos, sin decimales. De esta forma se simplifica el cuadro. Entonces, yo podría decir, ok, en vez de 59 y 1, voy a poner 0 y 60. Vean que entre 0 y 60 están todos los datos. Es decir, que es exhaustivo. Y ahora veremos cómo construir los límites de cada intervalo para que sean mutuamente excluyentes. Entonces, eso fue lo que hice. Vean, el primer intervalo sería para edades mayores de 0 meses e iguales o inferiores a 5. El siguiente intervalo sería mayores de 5 y menores o iguales a 10. Es decir, que si un individuo tiene 5 meses de edad, ¿en cuál intervalo cae? ¿En el primero o en el segundo? En el primero. Efectivamente, es decir, lo que no se valdría es que yo le ponga de 0 a 5 y en el siguiente intervalo de 5 a 10. Exacto. Sí. ¿De acuerdo? Porque no cumpliría lo de ser excluyente. Porque no cumpliría lo de ser mutuamente excluyente. Entonces, una vez que yo tengo el límite inferior, el límite superior, que es de forma que los intervalos sean exhaustivos y mutuamente excluyentes, lo único que falta es sumar el número de individuos en cada intervalo y esa sería la frecuencia absoluta. ¿De acuerdo? Una vez que tengo las frecuencias absolutas, yo puedo también calcular la frecuencia relativa. ¿Cómo calculo la frecuencia relativa? Pues la frecuencia absoluta de cada intervalo la divido entre el número total de casos. Y eso me daría la frecuencia absoluta, la relativa. Si eso lo multiplico por 100, tendría las frecuencias relativas en porcentaje. ¿De acuerdo? Aquí tengo las frecuencias relativas. El número de individuos con 5 meses o menos sería el 5.8%. Si multiplico esto por 100, tengo el porcentaje. ¿De acuerdo? Y vean que en una tabla que me cabe en media página, yo resumí la información de 4,000 y pico individuos. ¿De acuerdo? Y ya aquí tengo información. ¿Cuál es el intervalo de edades que tiene, digamos, menor frecuencia? Pues pareciera que es la primera. ¿Cuál es la que tiene la mayor frecuencia? Pues aquí, la 10, que tiene un 12% de los casos, tiene más de 45 meses hasta 50 meses de edad. ¿De acuerdo? Entonces vean que aquí ya tengo información. Ok. Aquí lo único que daría pereza sería contar las frecuencias en cada intervalo, sobre todo si tengo 4,000 y pico de casos, pero vamos a ver que eso es muy fácil de resolver. Bueno, entonces yo puedo, una vez que tengo frecuencias absolutas y relativas, puedo tener frecuencias porcentuales, multiplicando esto por 100, y puedo tener frecuencias acumuladas en orden ascendente o en orden descendente. Y eso me facilita la extracción de la información. ¿De acuerdo? Aquí tengo la frecuencia relativa. Como no tengo ningún intervalo anterior, esa es la misma frecuencia relativa acumulada. En la siguiente tengo
una frecuencia relativa de 7.4% más la acumulada en el intervalo anterior, 7.4 y 5.8 me da 13.3. Y ahí voy. ¿De acuerdo? Ok. Esta es ascendente, podría haberla hecho también de forma descendente. Y vean que yo puedo extraer un montón de información. Alguna de la información que puedo extraer es el rango de valores del conjunto de datos, en cuáles intervalos de valores de edad tengo más casos o tengo menos casos. ¿Qué proporción o porcentaje del total de datos son iguales o inferiores a determinado valor o superiores a determinado valor? La proporción o porcentaje del total de datos entre valores determinados. También puedo ver si la distribución es simétrica o asimétrica. Y seguramente que algunas otras cosas más. Bueno, la siguiente cosa que vamos a hacer es cómo hacer eso usando software. Vamos a ver. Voy a detener la grabación.